Así, entonces, podemos considerar que este símbolo es una manifestación básica para entender, como les decía, las realidades. Pero el símbolo también tiene como un primo hermano, un amigo, un aliado o una pareja, digámoslo así, que es la alegoría. Entonces vamos a utilizar una definición de Eco que dice, el hombre medieval vivía efectivamente en un mundo poblado de significados, remisiones, sobresentidos, manifestaciones de Dios en las cosas, en una naturaleza que hablaba sin cesar, un lenguaje heráldico, en la que un león no era solo un león, una nuez no era solo una nuez, un hipogrifo era tan real como un león, porque al igual que este era signo existencialmente prescindible de una verdad superior. Entonces, la diferencia básica entre la alegoría y el símbolo es que el símbolo es una unidad básica, mientras que la alegoría puede estar constituida en su estructura por una multiplicidad de símbolos. Si nosotros tomamos las cartas del tarot, podemos observar que cada carta puede ser entendida como una alegoría, pero esa alegoría tiene unos elementos subyacentes que nosotros vamos a considerar como las claves de el arcano, o las claves de la estructuración o la de reestructuración de la fragmentación que vamos a hacer con el tarot, y es que cada uno de ellos tiene un factor o una parte más pequeñita como el símbolo que podemos utilizar en pro de hacer algo nuevo con él, de reorganizarlo, de modificarlo de una manera más adecuada a un propósito específico. Entonces, este lenguaje que está inserto en el tarot puede entenderse como un lenguaje pervivente o un lenguaje existente sin temporalidad alguna. ¿Por qué? Porque el símbolo trasciende la información temporal y siempre está ubicado en la estructura del presente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esa información? Que el símbolo es un continente absoluto de una información sin tiempo. Entonces, el símbolo que yo veo hoy es el mismo símbolo que se veía hace 300 años. Y el símbolo que yo veo hoy será el mismo símbolo que van a ver dentro de otros 300 años. ¿Sí? Lo que cambia es la percepción que el individuo, en razón de su estructura social, cultural, económica, intelectual, bueno, etcétera, emocional incluso, le da al símbolo. ¿Por qué? Supongamos que tomamos el ejemplo de Eco y decimos una nuez no era solo una nuez, no, es que una nuez no era solo una nuez. Una nuez era una representación de la fertilidad, de la regeneración, del alimento, de todo ese montón de información del crecimiento y del desarrollo de la naturaleza. Para nosotros una nuez puede ser un símbolo de un alimento sano, rico en ácidos grasos, de una alimentación balanceada, una cosa y la otra, pero no necesariamente tiene que ser un atributo del crecimiento, del desarrollo y la regeneración de la naturaleza. Entonces, como símbolo, o es más, puede que para nosotros ni siquiera sea un símbolo de nada. Entonces, como símbolo, la figura o la estructura del tarot está codificada de tal forma que en su contenido podamos extraer mucha información de cada fragmento que tiene. Por eso la fragmentación es tan importante. Ahora, vamos a mirar en el elemento de la fragmentación del tarot de dónde vamos a tomar los elementos o los recursos para fragmentarlos, es decir, la materia prima, la materia del símbolo, de dónde la vamos a sacar, dónde la vamos a inventar, la vamos a construir, cómo haremos con ella. Entonces, en este punto vamos a trabajar una parte que vamos a considerar como las barajas, ¿sí? Entonces, es importante o no trabajar con las barajas antiguas o con las barajas más viejas que nos encontramos. En la imagen podemos entonces observar a la izquierda el tarot Dodal original de 1701 y a la derecha un tarot Dodal restaurado por Flor Noir en el 2009. Entonces, observemos cómo la baraja de la izquierda, la que es más antigua, tiene un problema inmediato, que al verlo inmediatamente vamos a decir, no, pues que quién ve un símbolo en esta imagen tan borrosa, tan difusa, tan compleja, tan esto, no lo veo con claridad, no le veo ni los ojos. Entonces aparecen los restauradores. Los restauradores son unos aliados fundamentales y maravillosos al momento de reestudiar y redescubrir las funciones de los símbolos y la aparición de los símbolos en el tarot. Yo les llamo los arqueólogos del tarot y admiro profundamente su trabajo al de Flor Noir,
Yves Renoir, Pablo Robledo en Argentina, incluso Alejandro Jodorowsky y Philippe Camoin con la baraja que tan conocida se ha vuelto en nuestro entorno, todos, y su alumno Joan Bendorf, ¿sí? Que también realizó una restauración maravillosa del tarot. Entonces, toda esta información de las barajas debemos entenderla desde, ¿debo entonces utilizar las barajas antiguas? La respuesta será sí, en la medida de lo posible y no en la medida de las capacidades, porque si no tenemos acceso a ellas, entonces no podemos convertir esto en un impedimento para poder trabajar con el elemento de la fragmentación del tarot. Es decir, podemos utilizar la baraja que esté a nuestro alcance, que sea un recurso de acceso sencillo, que podamos entonces conseguir de manera puntual y tranquila, y entonces tener un material de trabajo consistente para poder desarrollarlo. ¿Qué les recomendaría de manera personal al momento de enfocarse en la fragmentación del tarot? Utilicen máximo las barajas creadas hasta el Rider Waite Smith, porque las barajas siguientes, que si bien lo hacen tampoco habría ningún problema, las barajas siguientes son unas barajas impregnadas de un sentido postmodernista, de una cantidad de información que a veces distorsiona de una manera puntual frente a su autor. Incluso la Rider lo hace, o el Rider lo hace, frente a su autor, los símbolos o la aparición simbólica que pueda existir dentro de ellos. Personalmente, mi trabajo está enfocado al marsellés con unas puntualidades muy matizadas de la baraja del Rider. Bueno, dentro de estas barajas, como les decía, podemos observar que las figuras son raras, deformes, extrañas, no son como las más bonitas que digamos, pero esto también tiene un sentido muy importante, y es que aquí vamos a entrar a una fase nueva, ¿cierto? Que nosotros debemos considerar, y es lo estético. La estética es fundamental para entender el símbolo, ¿sí? Porque el símbolo es una representación de un algo, no es un algo en sí mismo. Entonces, vamos a leer esta diapositiva. Dice: el arte imita la naturaleza, pero busca la belleza, aunque el arte no busca la manifestación de la belleza, sino la esencia de la misma. Entonces, aquí vamos a entrar, o vamos a encontrar este ejemplo que les he propuesto, y es el águila del emperador y una imagen o una fotografía de el águila imperial ibérica. Si ustedes observan, ambas son águilas, ¿sí? Ambas son águilas negras, pero la imagen del símbolo del águila no corresponde con la belleza de el ave real. Sin embargo, lo que trata de captar el elemento simbólico es la belleza que emana de la estructura divina que hay en el águila, es decir, de la voluntad divina que le dio la creación, o que le dio la aparición al águila como esencia. Entonces, esa esencia capturada no tiene, bueno, capturada no, representada, no tiene que ser correspondiente de manera exacta a la realidad, sino que con su manifestación, con la esencia de mostrar el poder, la capacidad, la jerarquía, la estructura, la capacidad del vuelo, por ejemplo, la ascensión del ser y demás, es suficiente para captar parte de la esencia de la misma, sin necesidad de que sea una imagen como fotográfica frente a ella. Entonces, la estética, en este sentido, o en el sentido de la estructura del tarot cuando fue creado, era que lo bueno es lo bello y lo bello es lo estético. Entonces, si el águila representa una creación buena de la divinidad, por ende será bella, y toda la representación que se haga de ella también será igualmente bella, capturando entonces el sentido estético que le corresponde. Para nosotros puede que sea algo deforme o algo informe, pero en el sentido de la estructura es lo que le corresponde a la esencia de la naturaleza para poderla entender. Entonces, vamos a encontrar esta información, y más allá vamos a entender un poco sobre el sentido de la estética. Ahora, vamos a mirar un subprincipio que no está dentro del apartado de principios, que se llama compartimentación. Entonces, la compartimentación es muy útil al momento de entender o de estructurar
ponencia porque nos va a permitir a nosotros saber qué sabemos y saber qué no sabemos. Entonces vamos a decir, ningún lector puede leer más allá de lo que comprende, solo podrá asumir una interpretación única y exclusivamente desde su comprensión e información, es decir, desde su subjetividad, su microrrealidad provista por la microrrealidad, efectivamente. Entonces, ¿qué tenemos en este principio de compartimentación? Que tenemos 3 verbos rectores con los cuales podemos trabajarlo y podemos nutrirnos y reorganizar la información que tenemos. Y tenemos complementar, modificar y excluir. Cuando nosotros estamos haciendo una fragmentación del tarot, tomamos unas cosas, unas imágenes, recortamos o rediseñamos en el programa, bueno, etc. Eso lo veremos enseguida. ¿Qué hacemos con eso? Podemos excluir lo que no conocemos, ¿cierto? Podemos complementar lo que conocemos completamente y podemos modificar lo que sabemos o reconocemos parcialmente. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo funciona este principio de compartimentación? Entonces, si yo estoy haciendo una lectura y yo no sé qué simbolizan, por ejemplo, las jarras de la estrella, entonces, ¿cómo voy a leer esa información? No puedo. Debo excluirlo de mi lectura. Si yo más o menos sé qué significan, entonces voy a modificar parcialmente la información que poseo hacia la lectura. Pero si yo conozco a fondo el significado simbólico que representa esta jarra, puedo complementar de manera profunda esa información para la lectura y nutrirla de manera clara. Lo mismo ocurre con la fragmentación del tarot, y es, yo no puedo entender algo si no lo conozco, si no lo sé, si no lo sé interpretar. Entonces aquí es muy importante considerar que, y no es que esto no lo pueda hacer cualquier persona, claro que lo puede hacer cualquier persona, pero si se va a hacer un análisis del resultado de la fragmentación, es importante que quien lo realice tenga conciencia de que el conocimiento simbólico es fundamental para poder desarrollar esta práctica, ¿sí? Entonces esta fase irá dirigida directamente a profesionales con una estructura mucho más encaminada al análisis académico de los elementos simbólicos del tarot que a los principiantes que puedan entonces estar apenas como en su reconocimiento, que les puede servir esto, claro, porque entonces van a permitir entender qué están excluyendo y cómo entonces se pueden realimentar o retroalimentar para decir, bueno, esto no me lo sé, o esto no lo sé, no lo entiendo, cómo lo estudio o desde qué posición lo voy a abordar. Vamos a mirar entonces, por último, en esta fase de acercamiento, vamos a mirar este elemento de símbolo, ¿sí? Un ejemplo de lo que es un símbolo. Entonces dice, la espada, como lo escribe Cirlot, es un símbolo simultáneo de la herida y del poder de herir, y por ello un signo de libertad y fuerza. Así la espada se encuentra en una constante dualidad que le proporciona su capacidad de herir y defender, siendo en este sentido completamente asimilable al escenario del intelecto y las formas que tenemos para emplearlo. La espada es un símbolo del verbo creativo y destructivo y es por ello una extensión de la manifestación de la voluntad del ser, ¿sí? Entonces, eso es el contexto que podemos extraer del elemento simbólico espada. Nada más, solo espada. Vamos a fijarnos en la imagen que tenemos al lado y esta es la figura del 9 de espadas del tarot de restaurado de Flor Noir, que será el que utilizaremos casi en todas las imágenes de esta ponencia. Entonces les voy a leer la estructura o la información que extrae uno o que puede extraer uno cuando hace un análisis macro real, es decir, lo que todos percibimos y todos, o lo que todos podemos ver, y un análisis micro real, que es lo que a mí como lector esto me genera, ¿sí? Entonces voy a decir, en esta imagen podemos encontrar una espada roja cuya rectitud lineal, observemos la espada central, se ve distorsionada en su paso por un entrelazado irregular de espadas azules. Observen, el entrelazado superior es completamente irregular, las líneas están completamente torcidas, unas tienen continuidad y otras no, siendo desplazada la parte superior de la hoja hacia el lado derecho en relación con la parte inferior de la misma. Observen, la punta superior está ligeramente desplazada hacia el lado derecho en relación con la parte inferior. Esta sería una descripción macro real que todos podemos apreciar porque se está viendo, ¿cierto?
La espada es un símbolo del intelecto y es desplazada o modificada en su paso por el intelecto pasivo, ¿sí? En su manifestación hacia adelante, por lo que nos sugiere una evaluación del proceso de acción del pensamiento en una situación determinada, que puede estar sugiriendo el cambio de una posición irreflexiva reactiva a una actuación con un impacto reflexivo analítico. Entonces, esa es mi percepción microrreal. Quien mire la espada podrá ver tal vez otro tipo de información. Entonces, vamos a concluir esta fase diciendo que el símbolo nos acerca más a un punto esencial como individuos y nos permite tener una mayor comprensión de la realidad como manifestación de la voluntad divina y como escenario para el desarrollo de la conciencia universal. A esto le vamos a agregar que siendo un lenguaje que al hacer referencia a lo sagrado, el símbolo deja de ser una construcción, pues es un contenido, en su contenido es una emanación que no se puede conceptualizar, ¿sí? Sino que busca considerar la fragmentación como un ritual, pues no persigue entender o manifestar un acontecimiento objetivo, sino una comprensión y una experiencia interna del individuo uniendo su realidad y el tarot. Vamos a entender o vamos a continuar con la segunda parte de nuestra exposición, que será cómo fragmentar los arcanos principios. Los principios que vamos a trabajar aquí son 5. Son el sentimiento, el nomen, la intuición, la sensación-percepción y el numen. Vamos a partir de la estructura del acceso a la realidad que nos propone la psicología junguiana, donde podemos acceder a la realidad a través de estas mismas informaciones. El numen va a ser entonces como esa faceta de la divinidad manifiesta o de la conciencia, de la información total que aparece una vez nosotros hemos integrado las formas de acceder a ella. Vamos a iniciar entonces con el principio de la intuición, muy conocido por todos nosotros. Sin embargo, este principio de la intuición hay que reevaluarlo para tener certeza de qué estamos hablando. Vamos a iniciar entonces diciendo que la intuición es una herramienta que tiene la mente para acceder a la realidad de forma directa y sin que medie ningún tipo de agente interno como la experiencia o el conocimiento racional sobre determinado asunto específico, ¿sí? Eso es la intuición, es el saber que sea algo sin saber cómo sea algo de determinada forma. En este punto les voy a poner un ejemplo, porque yo pongo unos ejemplos muy particulares como de niño chiquito, pero que son bien útiles. Vamos a imaginar una cuchara. Una cuchara es un objeto que puede servir para muchas cosas. Entonces, yo tengo una necesidad específica y voy a tomar esa cuchara para medir el contenido de algo. Entonces, 3 cucharadas, ¿sí? Pero luego tengo una necesidad para tomar o ingerir alimento. Vamos a darle cuenta que yo nunca en mi vida he visto una cuchara. Nunca la he visto. Entonces, con esa cuchara yo digo, uy, es como que me puede servir, no sé, pero me puede servir. Y comienzo a consumir con ella, ¿cierto? Entonces, la cuchara tiene una multitud de funciones o puede ser utilizada para una multitud de situaciones que intuitivamente yo podría descubrir. Me puede servir para excavar, me puede servir, bueno, para cualquier cosa que la necesidad intuitiva o la intuición me lleve frente a una necesidad específica. Entonces, esta intuición que nosotros tenemos aquí debemos entenderla desde esa posición que no media ningún tipo de racionalidad ni experiencia previa frente a ella. Sin embargo, la intuición que debemos considerar aquí es salirnos de esa fase de que la intuición es como un arte mágico que nos permite a nosotros conectarnos con algo mágico y entonces tenemos la forma mágica de algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando lanzamos la expresión, mira, ¿y tú has estudiado? No, es por pura intuición, a mí las cartas me hablan, ¿sí? Entonces uno dice, nunca ha estudiado, no hay ningún tipo de precedente racional ni experiencia, las cartas le hablan. ¿Qué le hablan las cartas? Si no ha estudiado, entonces, ¿cómo analiza los procesos profundos de la estructura, de la lectura y de todas estas formas? Entonces nosotros debemos entender la intuición no como lo que nosotros solamente creemos que es, sino como un contenido muy profundo que nos permite accesar a una realidad específica.
¿sí? Entonces, para que este contenido de la intuición tenga un efecto o sea útil dentro de los procesos de la realidad, debemos entender dos puntos: la simultaneidad y el enmarcamiento. La simultaneidad nos habla a nosotros de que una información de la realidad o un proceso de la realidad puede generar simultáneamente una cantidad de información intuitiva al mismo tiempo. Entonces, yo recibo una información y dentro de mi estructura de la intuición, esa información se convierte en una cantidad de aspectos diferentes, que todos son reales y ciertos y que pueden ser o no excluyentes de la misma información intuitiva. Y el otro será el enmarcamiento. Entonces, primero vamos a trabajar la simultaneidad. Entonces, la simultaneidad podemos trabajarla con un ejemplo muy puntual. Dice así: eh, imaginemos que se acerca a alguien de quien no conocemos absolutamente nada y sin hacer ninguna pregunta saca el arcano del sol. ¿Qué le diré? ¿Hacia dónde me conducirá mi intuición? Podría hablarle de una realidad A con una intuición C sobre el triunfo, el éxito, el Padre Universal, la luz, o podría hablarle de una realidad A con una intuición D sobre la sequía, la separación o el orgullo. Podríamos indicar incluso que está a punto de ser padre de un segundo hijo. Observemos cómo cuando nosotros no tenemos una información específica o un objetivo específico, pueden aparecer una cantidad de intuiciones múltiples, simultáneas, que todas son reales, todas son ciertas, todas están apareciendo en ese momento. Es allí cuando aparece el enmarcamiento. El enmarcamiento es: ¿qué dirección le voy a dar yo a la intuición? Ay, pues si se me acerca alguien y tiene una duda sobre, uy, mira, no sé si mi esposa está en embarazo, no sé si esto, entonces aparece la información y dice, mira, aquí aparece otro segundo hijo, ¿tienes uno? Sí, tengo uno, aquí aparece un segundo hijo. O cómo entender la orientación que le vamos a dar a esa intuición es algo importantísimo para poder discriminar qué información se usa y qué información no se usa. Esto que nosotros entendemos dentro de los procesos de simultaneidad es que siempre vamos a optar por la opción más viable o la opción que más se acerque a la realidad que nosotros estamos percibiendo. Entonces, si hay 2, 3 o 4 informaciones intuitivas, generalmente nos iremos por una que es como la más viable o lo más razonable o de mayor ocurrencia, y eso se llama heurística representativa. Entonces, esa información de la intuición, cuando aparece, es importante saber cuál es el contexto donde está apareciendo y qué uso le voy a dar a ella. Entonces, como elemento de conexión a la realidad, la intuición nos puede a nosotros jugar una mala pasada cuando la dejamos acceder o cuando accedemos de manera profunda solo con ella sin que medien los otros elementos. Y lo otro es que a través de los procesos intuitivos solamente podemos comenzar a hacer juicios de valoración frente a quien está con nosotros, o al consultante o a la persona que tengamos frente a nosotros, o al cliente que tengamos frente a nosotros. Si es que si tiene una condición X, Y, una forma Z, viste de esta manera o de otra, podemos estar entonces cayendo en lo que se llama una lectura en frío. Y esta lectura en frío puede llevarnos a falsos juicios de valor sobre lo que debemos o no debemos leer dentro de una sesión o dentro de una estructura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es importante también cuando nosotros abrimos la puerta de la intuición, entender que todo es algo nuevo y que no debe existir ninguna experiencia previa, porque si no vamos a terminar cayendo en que el homólogo o el igual de esta persona de antes o de después va a tener la misma información, y no necesariamente es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con los procesos intuitivos. Vamos a mirar el segundo principio, que es el principio del sentimiento, y partiremos entonces diciendo que el sentimiento es la manifestación del fuero interno del individuo en relación con su entorno. Aquí el sentimiento no es solamente las emociones, ¿sí?, sino la manifestación de la confianza o de la esencia del individuo hacia su exterior, y saber que lo que está haciendo emana y procede directamente de una realidad superior o de una conciencia superior, que es lo que le va a brindar conexión con la realidad y confianza en lo que está haciendo. Entonces, dentro de la estructura del tarot fragmentario, el sentimiento es algo mucho más sublime, ¿sí?
Es un estado de pureza que le permite hacer conectarse consigo mismo y abandonar cualquier idea de error, confiando en todo momento que sus actuaciones devienen de una conciencia superior que se manifiesta a través suyo. Entonces, la función de este principio es acercarnos a través de la seguridad que todo elemento nacido de la fragmentación del tarot corresponde a una manifestación de una realidad superior nacida del conocimiento y la conciencia universal. Entonces todo lo que hagamos dentro del tarot fragmentario es una manifestación de nuestro fuero interno y por ende todo lo que hagamos con él es adecuado, es justo, es real y es una representación de nuestro interior como tal. Entonces la seguridad es importante, de no dudar, ay, yo sí deberé poner esto aquí, o si pongo esto aquí entonces estaré diciendo una cosa mala, o estaré estructurando esto de una mala manera. No, hay que confiar en lo que estamos haciendo para poder resolver, si es del caso, los procesos que estemos tratando de abordar con esta información. Vamos a mirar entonces el tercer principio que llamamos sensación-percepción. Entonces aquí vamos a diferenciar dos cosas, qué es la sensación y qué es la percepción. La sensación es una situación o es un estímulo proveniente de los sentidos, del oído, el gusto, el tacto, el olfato, la vista, que en esencia es una información del exterior sin más. Entonces son ondas, vibraciones, olores, cadenas de carbono, bueno, etcétera, como aromas. ¿Y qué es la percepción? La percepción es el resultado del procesamiento de la información sensorial en bloques de estructura significativa que nos permita a nosotros comprender esa sensación que llega a nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos el tarot y supongamos que observamos, y esto lo podemos considerar como un juicio kantiano, de un juicio estético, es cuando nosotros observamos una lectura podemos ver unas cartas, supongamos que salen el diablo, la luna y el 10 de espadas. Entonces vemos esas cartas y decimos, ay, ¿qué es esto tan impresionante? A mí esto me parece muy complejo, muy confuso, muy oscuro. Eso no es una sensación, eso es una percepción generada por una sensación que ingresa a través de los ojos. Nosotros vemos colores, vemos formas y vemos esto y nuestro sistema nervioso ingresa la información a nuestro cerebro y nuestro cerebro lo convierte en unidades significativas a las cuales le damos un sentido en cuestión de milésimas de segundos. Entonces, cuando nosotros tenemos una sensación, esa sensación es solo un elemento de lo físico y la percepción es la interpretación que realizamos frente a eso. Hay que entender aquí que la percepción puede ser entendida como una construcción social, mientras que la sensación sí es una experimentación individual. Entonces, todos construimos una idea de que si me chuzo con algo es malo, es malo, es malo, es malo, es malo. Entonces, la percepción de chuzarse con algo, cuando veo a alguien es, uy, qué dolor, me dolió. Nos dolió a todos, y se arrancó la uña, nos dolió a todos. Puede que la persona que tiene la sensación no le duela, pero nosotros ya tenemos la percepción insertada de que es algo doloroso. Entonces es la misma información que tenemos allí, y es que si por ejemplo una persona con una percepción diferente observa el diablo, la luna y el 10 de espadas, puede decir, wow, qué buenas cartas, mira, toda la potencia de la sexualidad con la posibilidad de manifestarla en lo nocturno, en la noche, quién sabe qué tipo de fiesta se te esté ocurriendo, ese 10 de espadas como la conclusión, puedes desarrollar y sacar todo eso que has estado concibiendo. O sea, hay que entender que todos podemos tener procesos perceptivos diferentes frente a lo que tenemos en nuestra realidad, porque la percepción, si bien es una construcción colectiva, también tiene excepciones. Entonces es importante entender esto, porque donde nosotros estamos desarrollando un ejercicio de tarot fragmentario y observemos que alguien solo bota cabezas y bota cabezas y bota cabezas y sangre y sangre y sangre y sangre por todos lados, pues hay que entender también cuál es el sentido que le está dando a eso dentro de su microrrealidad y cómo está entendiendo la macrorrealidad a través de esa información que está asumiendo para sí, ¿sí? Bueno, vamos a mirar entonces el cuarto principio, que se llama nomen. El nomen, que lo pusimos así para que quede más caché, pero puede entenderse como el nombre. El nombre es la forma nominal del tarot, ¿cierto?, que se le da
para darle una unidad significativa y una estructura fundamental sobre la cual trabajar esta información. Entonces, la forma nominal del tarot no recurre a la perspectiva binaria de género masculino-femenino, sino que se expande de forma isotrópica en relación con el creador y la creación. Esto es la conclusión a la que se llegó o he llegado después de estudiar la forma de nomenclar del tarot, observando que hay cartas que tienen un nombre que no corresponde con la imagen. Por ejemplo, el mundo, y la alegoría que tiene es en su mayoría una información del femenino. Hay otras cartas que, por ejemplo, no tienen artículo que la defina como templanza, justicia, fuerza, emperatriz, ¿sí? Y hay otras que, por ejemplo, no tienen nombre, como el arcano número 13. Entonces, estas informaciones nos hablan a nosotros de que el tarot tiene una forma no binaria de considerar su estructura, sino que permite que los individuos sean quienes desarrollen qué tipo de conexión van a tener con esta información, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos observar el tarot sin ningún tipo de conocimiento previo, vamos a utilizar un poquito la intuición, vamos a hacer un ejercicio imaginativo. Entonces, imaginemos por un momento que jamás los arcanos mayores han tenido nombre y se nos permite otorgarles por primera vez su carácter nominal, significativo. ¿Cómo lo haría? Entonces, todo dependerá de nuestra cultura, nuestra educación, el contexto general del individuo que proporciona el nombre. Entonces, supongamos que llamamos al loco, lo llamamos el indigente, lo llamamos el buscador, lo llamamos el habitante de calle, a la suma sacerdotisa la llamamos la monja o la llamamos la beata, ¿cierto? O los llamamos desde su emanación simbólica, la búsqueda, el silencio, la creatividad, qué sé yo. Entonces, toda esa información del nombre proporciona también un contexto y un conocimiento que habita en nosotros frente a una creación que desarrollamos y que desde hace tiempo existe para dar una función. Bueno, vamos a pasar por último al último principio, que se llama el numen. El numen es la emanación de la conciencia universal a través del individuo para manifestarse en su realidad, afectando de una forma determinada al creador y de una forma distinta al espectador. Entonces, el numen es una esencia trascendente que escapa al discurso y la lógica. Hablar del numen es simplemente vivirlo. No podemos hablar del numen en un sentido práctico cuando nosotros no lo experimentamos. Entonces, el numen es, en el caso de la representación que tenemos en esta diapositiva, es todo ese contenido del loco, sin ningún tipo de forma y siempre cambiante y modificable, ingresa al individuo, y a través del individuo que ingrese va a poder tomar un sentido distinto. Aquí, por ejemplo, podemos vincularlo al elemento perceptivo y mirar cómo el numen se manifiesta de una manera distinta en cada uno de nosotros. Entonces, el numen pareciera mutar entre un individuo y otro, pero no es así. Lo que pasa es que cada individuo reconoce en la forma del numen lo que puede percibir. Eso es lo que ocurre. Pues esta información siempre se acomodará o siempre llegará al lugar o a la parte del individuo donde deba llegar. Entonces, si en uno puede despertar una idea o una sensación de placer, en otro puede despertar una sensación dolorosa de un recuerdo o de una estructura negativa dentro de su ser. Por eso el numen puede modificar incluso la forma en la que nos vinculamos a una imagen determinada o a una forma o un símbolo determinado en el tarot. Ahora vamos a mirar cuáles son las formas y métodos para fragmentar el tarot. Entonces vamos a encontrar tres formas básicas que son, eso ya es el contenido práctico de esta ponencia. Lo otro era un contenido mucho más teórico. Ahora vamos a mirar dibujitos, imágenes más agradables. Vamos a mirar entonces cuáles son las formas de hacerlo. Y tenemos tres: la forma directa, la forma indirecta y la forma mixta. La forma directa se realiza sobre la imagen física en papel, cartón, tela o cualquier material mediante la superposición, enlazamiento, deformación o collage de imágenes o los fragmentos de esta. La forma indirecta va a utilizar un recurso digital, ¿cierto?, que puede ir desde aplicaciones para el móvil hasta complejos programas de edición profesional. La ventaja de esta forma indirecta es que la imagen es inagotable,
eterna. Entonces podemos utilizar una imagen 10, 20, 30, 40 o 50 veces dentro del mismo patrón o dentro del mismo ejercicio sin que se nos termine. Mientras que la forma directa implicará entonces que si necesito 3 cabecitas, entonces tengo que recortar las 3. Mientras que en la forma indirecta con una sola puedo multiplicarla las veces que la necesite. Y la forma mixta consiste en mezclar ambas técnicas para obtener un resultado completamente diferente. Vamos a ver los ejemplos. Entonces vamos a ver que la forma directa, como ven aquí, bueno, no hay una forma directa como tal, sino que es la forma de hacerlo sobre el papel. Si hay que recortar, hay que recortar. Si hay que pasar tijera, hay que pasar tijera. La forma indirecta, miren que nos permite a nosotros tomar elementos de diferentes arcanos y acomodarlos sin necesidad de dañar no dañar, de utilizar una baraja en real o una baraja física. Y la forma mixta, por ejemplo, en este ejemplo encontramos una sobreposición de arcanos, 4 arcanos puestos unos sobre los otros, y luego le añadimos una forma indirecta que sería esta cruz ¿cómo se llama? Se me olvidó. Bueno, esta cruz. Ahora, vamos a pasar a los métodos. Los métodos son el enlazamiento, la superposición, la deformación y el collage. Entonces, el enlazamiento, en lugar de fragmentar un arcano, lo amplifica y extiende su contenido a otros. Es en realidad una forma de magnificar el contenido simbólico fragmentario en una imagen, un concepto mucho más amplio y por ello mucho más interpretable o comprensible para el lector. La superposición es la combinación de 2 o más elementos en uno solo mediante la superposición de diversas capas de imágenes. Y la deformación es la alteración de imágenes para generar una nueva sin necesidad de recortar la imagen inicial. Puede realizarse de forma plana o aprovechando la flexibilidad del material. Y por último, que es como la obra culmen que podemos realizar con la fragmentación del tarot, es el collage. El collage es una composición artística heterosimbólica donde las formas y los símbolos coexisten, se reorganizan, mutan, se complementan y subsisten como unidades significativas para el individuo. Es algo así como el ágora de las imágenes donde van cambiando de lugar y de forma o de significado, formando o hasta formar o hasta que se ubiquen donde encuentren su propio espacio, su propia verdad y su propia esencia. Entonces vamos a ver ejemplos de estos elementos. Entonces vemos el enlazamiento. Aquí podemos observar entonces cómo el suelo del caballo de los caballeros se une. Este suelo es un símbolo de la base, las raíces, el arraigo, así como el color negro, símbolo del inconsciente, del oculto o lo desconocido, también del origen y la transformación. Entonces podemos observar cómo ese símbolo se expande en estos 3 elementos y nos puede estar hablando a nosotros de que puede llevarnos a la percepción de ser más importante el carro o el arcano del carro que las otras 2 figuras, es decir, que es cómo me muevo yo en el mundo y en la realidad, cómo llevo mis raíces de las emociones, del intelecto, del conocimiento, de la sensibilidad, hacia dónde lo estoy dirigiendo. Entonces, esa información se conecta a través del suelo. Por otro lado, vemos el proceso el proceso directo, que en este caso es un enlazamiento que puede combinarse con superposición para generar o desarrollar imágenes más ricas y complejas. En este caso específico podemos observar cómo el manto es el misterio, la seguridad y la protección y se usa para aislarse del exterior, del frío, de los rayos del sol. Al ser de color azul, este manto nos remite al sentido aéreo y fluido, permitiendo percibir una continuidad en el movimiento. Pero el hecho que el iniciador del enlazado sea la capa y el finalizador sea una pierna, también nos habla de la movilización de la información intelectual, ¿sí? De la comprensión y del uso de la experiencia como base para la resolución de un asunto. Entonces observemos cómo ese flujo de información parte desde el ermitaño hasta llegar al colgado y posteriormente al 2 de copas donde florece. Entonces aquí hay que entender es
¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo se está rodeando la estructura, la forma y el sentido que se está desarrollando? Ahora, vamos a mirar el ejemplo de la superposición y en este caso tenemos una superposición de manera indirecta porque para hacerla de manera directa será importante entonces tener impresiones en acetatos o en transparencias para poder realizar la sobreposición y que se observe que efectivamente se está sobreponiendo un algo sobre otro, si no simplemente va a ser como poner una imagen que va a tapar la otra. Entonces la idea sería la transparencia para poder trabajar la superposición. En el caso de la imagen podemos observar cómo se sobreponen o se superponen el velo de la papisa y la manga de la capa del ermitaño. ¿Sí? Entonces, como elemento simbólico, el velo puede representar el secreto o lo oculto. Sin embargo, el ermitaño está ingresando, ubicando su lámpara a la cabeza de la papisa, que le permitirá tener una luz para continuar su lectura. Esta es pues una superposición que nos enmarca el contenido del conocimiento y cómo el mismo tiene una doble vertiente, el elemento pasivo de la papisa y el elemento activo del ermitaño, uno adquirido del estudio y otro adquirido desde la experiencia. Entonces observen cómo estas unidades significativas pueden ampliar los símbolos y convertirlos en algo mucho más entretejido y mucho más complejo, pero más rico al momento de meditarlo, interpretarlo o ejercitarlo. Vamos a mirar entonces la deformación de tipo indirecto y la deformación de tipo directo. En la deformación de tipo indirecto podemos encontrar entonces la fuerza deformada en una aplicación digital, en una aplicación de espejo. Entonces observemos cómo al colocar la carta de la fuerza en espejo, el león se convierte en una estructura de vagina o una forma del femenino mucho más manifiesta, es decir, que la fuerza realmente en esta estructura está residiendo desde el femenino y cómo está creando a partir de ella, cómo está dándose al mundo a través del contexto femenino. No es de olvidar que la fuerza es el primer arcano del femenino que aparece de pie en la secuencia del tarot marsellés. Los otros dos arcanos del femenino previos, la emperatriz y la suma sacerdotisa o la papisa, están ambas sentadas, incluyendo también la justicia, que es la número 8. Entonces, esta información nos habla a nosotros de cómo al ponerse de pie también se levanta esa información. Y la forma directa, que es este colgado, nos muestra a nosotros los complementarios del número 2, la papisa, que es el número 2, y el número 12, que es el colgado, como en la imagen simbólico-alegórica de la liberación a través del autoconocimiento. Entonces observemos que aparece en las manos del colgado cuando se reconoce a sí mismo y cuando entiende quién es realmente. Entonces se libera de esa atadura de sus manos y ya puede interactuar y puede reorganizar su mundo. Por último observaremos entonces la figura del collage. El collage entonces es una forma que puede hacerse también de manera indirecta o directa. La única condición para que el collage sea realizado es que tenga una multiplicidad de formas, de símbolos y de imágenes. Ese es el requisito básico. El resto puede emplearse con todas las técnicas, con todos los métodos y con todas las formas que el individuo conozca o tenga a su disposición para elaborarlo. Entonces, en esta situación encontramos que el collage recopila toda la información resultante de las diversas esferas del ser y las manifiesta como resultado de la introspección, la intuición, la percepción o el sentimiento devenido de la conexión luminosa. Entonces es como el numen se manifiesta puntualmente a través de los elementos simbólicos a la hora de realizar un ejercicio de este tipo. En este collage, por ejemplo, podemos encontrar en el collage de la parte superior podemos encontrar que toda la idea de sabiduría representada en el ermitaño debe abandonarse eventualmente para llegar a un conocimiento mucho más amplio. Ese abandono lo podemos ver en los soportes o los palos del colgado, que efectivamente ya no está allí, solamente nos dejó el palo y la cuerda, ¿sí? Como símbolo del sacrificio que debe realizarse para poder pasar a través de ello.
De ahí el paso por la puerta del colgado, donde el individuo se abandona a sí mismo bajo la custodia del gran guardián Eros. Y más allá, una torre coronada con los tres astros del tarot, representaciones de las fuerzas universales del conocimiento intuitivo, racional y divino, la luna, el sol y la estrella. ¿Sí? Entonces, observemos cómo el ermitaño se dirige a la casa de Dios para poder encontrarse a sí mismo. Y falta, por ejemplo, el otro personaje de la torre, es decir, que él se convertiría en el otro personaje que ya no está saliendo de la torre, sino que va a ingresar voluntariamente a ella para poder despejar y para poder realizar los procesos propios del arcano, del arquetipo, del símbolo de la torre en el tarot. Ahora vamos a mirar los usos prácticos, que serían entonces el desarrollo de la capacidad intuitiva, el desarrollo de la capacidad creativa, el desarrollo de la capacidad perceptiva como herramienta sanadora, como herramienta de meditación. Antes de dar uso o antes de explicar los usos prácticos, es importante entender que todo el tarot fragmentario debe ser entendido como un juego de realización, como un juego de creación y como un juego de desarrollo donde cada uno de nosotros ingrese de manera libre y pueda entenderse dentro de él. Ahora, ¿qué pasa con los juegos? Que los juegos, cuando nosotros estamos jugando, no somos conscientes de las reglas de los juegos. Entonces, les voy a leer un apartado donde nos habla Pablo Fernández, nos dice: no se puede descubrir un juego mientras se lo está jugando, hay que estar fuera, en otro, para saberlo. El adulto que le dice a sus niños que no es más que un juego, no se dará cuenta que él no está más que jugando hasta que venga el abuelo a decírselo. Entonces, cuando nosotros estamos jugando al tarot fragmentario, debemos entonces considerar que no vamos a entender nuestro juego hasta que salgamos de él. Mientras estemos inmersos en el proceso de creación o de desarrollo de alguna obra a través de la realización de cualquiera de las formas y métodos del tarot fragmentario, debemos permitirnos fluir dentro de lo que estamos realizando sin condicionarnos, sin utilizar nada más que nuestro sentido, nuestra intuición y nuestra forma, nuestra concentración e imaginación en lo que estamos realizando, porque de ello puede entonces utilizarse o pueden entenderse los usos prácticos. Entonces decimos, el desarrollo de la capacidad intuitiva puede aparecer como una conexión más limpia y pura con el elemento intuitivo, ¿cierto? A través del desarrollo y el uso de esta herramienta. El desarrollo de la capacidad creativa, pues a través del uso de las imágenes como creadoras de experiencias y como expresión artística del ser. Como desarrollo de la capacidad perceptiva, podemos adquirir nuevas capacidades sensitivas y al mismo tiempo de manifestación corporal, desarrollar una mejor conexión con nuestros sentidos y nuestras sensaciones, cómo me hace sentir el papel, cortar, cómo me hace sentir el pegar, el sobreponer una imagen con otra, me siento desarrollando el juego del niño interior, me estoy sintiendo ridículo, me estoy sintiendo seguro, me estoy sintiendo creador, me estoy sintiendo un artista. Cómo me hace sentir también puede ser una forma de entendernos en medio del desarrollo de este juego. Por último, miraremos entonces como herramienta, como herramienta sanadora, el tarot fragmentario puede ser una manifestación del inconsciente a través de la creación de las imágenes que podamos estar desarrollando en él. Entonces aquí podemos hacerlo desde una forma autoanalítica o podemos ir en acompañamiento con alguien que pueda realizar una interpretación de los símbolos y de las creaciones que estamos realizando. Como meditación, el tarot fragmentario entonces nos permite a nosotros construir una forma, digamos, tengo el objetivo de cambiar de un inmueble o de conseguir algo o de ascender en mi trabajo o algo, entonces creo una representación con el tarot fragmentario, desarrollo un escenario, un collage, una forma y medito a través de la consecución, o mientras lo estoy desarrollando estoy meditando en la realización y materialización de esa información que estoy abarcando con el uso de la herramienta. Por último, y que no está dentro de la ponencia, el uso del tarot fragmentario sirve para el estudio y la enseñanza del tarot, permitiéndole entonces al individuo profundizar o reafirmar o reforzar los conocimientos que tiene de la estructura a través de los mecanismos que vimos anteriormente, la exclusión, la complementariedad y la modificación de la información que tiene. Entonces esto es como un maestro
que constantemente nos está enseñando, nos está evaluando y nos está reevaluando toda la información que tenemos frente a él. Entonces espero que algo haya quedado claro. Yo sé que pueden quedar muchos vacíos frente a esta ponencia, pues el tiempo así lo determina, y que lo más importante sería utilizarlo, desarrollarlo y construirlo. Les voy a mostrar, gracias, les voy a mostrar unos ejemplos adicionales que estarían aquí en los bonus, y quiero que observen que hay una cantidad de información muy grande que cada uno de nosotros puede extraer de estas imágenes que yo he creado, pero que cada uno puede dar un sentido. Bueno, que yo he creado algunas, otras no me pertenecen. En el caso de estas últimas sí las he creado todas yo. Estas me parecen particularmente bellas, son unas representaciones muy interesantes, por ejemplo, de que está lloviendo el león de la fuerza, ¿sí? Que está floreciendo la luna, de dónde está floreciendo, el diablo y su conexión con la noche, está parado sobre la luna. Fíjense entonces cómo coincide y corresponde exactamente la forma del diablo y la luna. Aquí me parece un trabajo muy bonito. La estrella siempre nos regala mucha información valiosa, y en la imagen de la izquierda, que he bautizado el bautista o la bautista, que como en inglés no existe este término en femenino, entonces el bautista o la bautista son los temas o los términos que le he aplicado. Observemos entonces que tomamos una parte del juicio, una parte del as de copas del Rider Waite Smith y la carta de la estrella para formar un San Juan Bautista o una Santa Juana Bautista en el caso de la estrella. Y en la otra podemos observar cómo la estrella, iluminada por la luna, genera o crea y reconoce su propia sombra en el diablo. Esta sombra, este trabajo con los arcanos es definitivamente útil al momento de desarrollar concepciones y de reevaluar nuestro sentido y nuestra orientación práctica e interior frente a nuestra realidad. Espero entonces que la ponencia les sirva y les genere curiosidad para trabajar este tipo de estructuras o de obras o de manifestaciones artísticas, y que se motiven. La idea de esta ponencia en físico o en persona era presentarles a ustedes recortes y artículos para que ustedes pudieran construir in situ un collage o una representación de algo con imágenes que les iba a suministrar, pero que por el momento y debido entonces a las limitaciones propias de la situación que estamos viviendo no se pudo realizar de esa manera. Entonces espero que tengan un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche, y que estén muy bien. Hasta luego.